Una visión diferente de la industria de la construcción, negocios, arquitectura, ingeniería, diseño y sobre todo creatividad. Reconstrucción empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción. Hola, bienvenidos a su 8º episodio. Yo soy Paola Dávila. Y yo soy César Navarro. Y esto es Reconstrucción Empresarial. Bienvenidos todos ustedes, empresarios y empresarias. Estamos ya en nuestro 8º episodio, que rápido se nos ha pasado el tiempo. Así es, Pau. Lo hemos titulado ¿Cómo ser un empresario o empresaria que inspire? Antes de desarrollar el tema, les quiero recordar que nos pueden escuchar a través de iVoox, Apple Music, por supuesto en Spotify, y nos pueden ver. Así es, queridas amigas empresarias, queridos amigos empresarios, nos pueden también ustedes seguir y nos pueden ver en Facebook y en YouTube, en Reconstrucción Empresarial, el podcast. Y si nos quieren ayudar, dennos like y síganos. Pues muy bien, vamos a entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, que es cómo ser un empresario o una empresaria que inspire. A ver, César. Generalmente tenemos una innumerable cantidad de empresas a través de la historia o inclusive en la actualidad han trascendido. Pero la característica o el elemento en común que tienen precisamente esas empresas que han logrado trascender es los líderes que inspiran. Entonces me gustaría que tú nos ayudaras o que nos platicaras cómo precisamente podemos ser empresarios o empresarias que inspiren. Claro que sí, Paola, con mucho gusto. Queridas empresarios, queridos empresarios y empresarias, antes que nada me gustaría hacer un hincapié en el tema de que todos quienes tienen una microempresa, una pequeña, una mediana o una gran empresa, todos son empresarios. A veces creemos que porque tenemos un local donde comercializamos algún producto, ya sea una tortillería, un despacho de materiales, nosotros a veces le llamamos que somos comerciantes, somos negociadores. Sin embargo, tenemos que entender que si eres una microempresa o un gran empresario, todos son empresarios. Entonces, Y líderes. Entonces, desde esa parte es sumamente importante que lo tengamos identificado. Ay, disculpa que te interrumpa. También me gustaría comentarte que, bueno, me metí ahí al diccionario y la palabra inspiración quiere decir que evoca en ti algo especial. Ok, vamos para allá, Pau. Ajá. Cuando tú dices quiénes son esos empresarios, ya sean micro, medianos, pequeños o grandes empresarios que inspiran, ¿cuáles son esas cualidades que tiene estos empresarios que inspiran? Mira, primero que nada tenemos que irnos a desmenuzar, identificar lo que es el poder y lo que es la autoridad. Yo te pregunto, Pau, ¿entiendes la diferencia entre lo que es el poder, tener poder y tener autoridad? De entrada, yo los veo como sinónimos, pero si nos ponemos a reflexionar, sí tiene sus diferencias. ¿Nos puedes ayudar a Claro, con mucho gusto, Pau. aclarar? Pareciera que son lo mismo, sin embargo no lo son, no son sinónimos. El poder, ¿qué te lo da? Normalmente o siempre te lo va a dar un título, ya sea un título formal o un título informal. Es decir, imagínate que tú trabajas en una empresa y te nombran gerente de ventas. ¿Qué te da a ti ese nombramiento? Un título. Así tal cual. Ajá. El tal cual. A ti te contratamos para que seas el lugar que gerente. ocupas en el organigrama. Así es. Y en esa empresa tú tienes ese nombramiento. Ese título se le llama poder, porque a ti te da autoridad sobre quienes están a tus órdenes o quienes colaboran contigo para lograr los fines de la empresa. Entonces, las personas que están bajo tu cargo te van a obedecer porque tienes poder ante ellos. Entonces, un ejemplo de ello puede ser en la guerra con los militares. El poder se lo da el rango del militar. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es la autoridad? La autoridad es aquella que se gana a través de nuestra experiencia. Demostramos que podemos y tenemos las habilidades para desarrollar este cargo,
esta función o esto que nos están encomendando. Y luego ahí está bien padre, porque tú como empresario, ahí tienes un título que no es formal. Es decir, tienes un nombramiento porque tú fuiste el creador de la empresa o la creadora de la empresa, pero no hay un título que sustente como tal, sino te haces llamar empresario porque eres el que la inició. Ah, ok, por la experiencia. Por la experiencia que vas a ir desarrollando conforme vas creciendo en tu empresa y las habilidades que vas desarrollando. Sin embargo, es muy importante que entendamos que no por ser empresarios tenemos autoridad. Okay. Eso es sumamente importante. Esa experiencia y ese camino que vas a llevar de éxitos y fracasos te van a ti poco a poco ir forjando y dando autoridad. Así es. Sin embargo, tú tienes poder, porque al ser tú el título que te... al ser tú el fundador, pues lógicamente tienes poder ante todas las personas que tú estás contratando y que colaboran contigo. ¿Sale? Entonces esa es una gran diferencia que nos va a ayudar a entender por qué algunas empresarias y algunos empresarios inspiran y otros no. Bueno, Pau, me gustaría tocar en la siguiente cápsula, abundar más profundo entre elementos que nos van a ayudar a descubrir por qué estos empresarias y empresarios inspiran y otros no inspiran, ¿va? Ok. Antes de terminar, les quiero recordar que en nuestro último bloque vamos a tener tips, tanto financieros y también por ahí alguna bibliografía que nos pueda apoyar en este tema para ser unos líderes que inspiren. Así es, Pau. Muy bien. Continuamos. Estamos en... Reconstrucción empresarial. Continuamos en su programa Reconstrucción Empresarial. César, en el bloque anterior dejamos ya en claro la diferencia de lo que es poder versus autoridad. Nos comentabas que el poder es lo que te da el título que tú tienes en la empresa. Y sin embargo, la autoridad son las experiencias, o bueno, te la va dando los resultados que tú vas dando a lo largo de ejercer este título. Pero me gustaría que nos ayudaras como a entender o a profundizar más de cómo yo puedo ser una empresaria o un empresario que inspire. Muy bien, Pau, con muchísimo gusto. Continuando con este tema del poder y la autoridad, es sumamente importante, amigas empresarias, amigos empresarios, que entendamos también el liderazgo. ¿Por qué? Sí. Porque el liderazgo como tal es aquello que nos ayuda a nosotros, los líderes, las empresarias y los empresarios, para motivar a nuestros colaboradores para que las cosas se lleven a cabo y se logren y se hagan. Y de esta manera lograr los objetivos, la misión y la visión que nos planteamos en la empresa. Pero es importante que identifiquemos realmente lo que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo y cómo podemos definir el liderazgo? A veces lo confundimos con manipulación. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos bloggers, muchos youtubers nos invitan a engañar y nos invitan a leer libros como Las 48 Leyes del Poder, que está inspirada por Nicolás Maquiavelo, etcétera, etcétera, y nos confunden. Y sobre todo, como hemos comentado antes, se enfocan más bien en el vender. En el vender, por el tener. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, cuando tú eres una empresaria o un empresario que estás inspirado por trascender, te vas a lograr prepararte y seguirte capacitando para ser un buen líder. Ahora, ¿cuáles son los buenos líderes? La diferencia entre un líder y un manipulador es que el líder siempre va a buscar que toda la organización y todas las personas, todos los colaboradores, lleven a cabo lo que tienen que hacer, pero motivándolos para el beneficio de todos. Como el bien común viene siendo. El bien común, que ya lo vimos también en otro de nuestros capítulos. De esa manera lo vas a identificar. Y el manipulador, aquel que se hace decir líder, pero no lo es aquel que sobre todo busca el tener y lo que busca es manipular, hacer que los otros hagan lo que tienen que hacer, pero buscando su propio beneficio. Utiliza a las personas. Utiliza a las personas para sacar su propio beneficio. No piensa en los demás. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí es sumamente importante que sepamos
que a corto plazo el líder que se dice líder, pero que realmente es un manipulador, esta persona tarde o temprano es descubierta y le va a resultar a corto plazo. Tal vez logre una alta rentabilidad económica a corto plazo, pero a largo plazo no va a permanecer en el tiempo. Entonces, tengo entendido que un líder no nace siendo líder, sino que se hace. Entonces, ¿qué tips o qué cualidades debe desarrollar una persona para que sea un líder y no un manipulador? Qué buen planteamiento acaba de hacer, Pau. Fíjate, siempre nos hemos preguntado si el líder se hace o se nace. Yo estoy convencido que el líder se hace. ¿Y cómo se hace un buen líder? La mejor preparación es preparándose y exponiéndote al liderazgo, a tomar decisiones constantemente y buscando mover a las personas, pero siempre motivándolas y retándolas para que logren el bien común. Una vez, en una ocasión, no recuerdo en qué libro leí, que si realmente te quieres retar para saber si eres un buen líder y si realmente eres un líder, que te metas o crees una organización civil o una organización de cualquier índole donde no le pagues a la gente, sino que tú invites a otros a que colaboren contigo y que los motives y lleven a cabo las acciones. Ahí es donde vas a demostrar si realmente tienes liderazgo. Porque no hay un beneficio Porque económico. no hay un beneficio económico, exactamente, de por medio. Es fácil cuando tienes el dinero del mundo que contratas y mueves gente con el dinero. Que aún así, muchas empresas tienen una alta rotación. Ahí nos podemos dar cuenta si eres un buen líder, si eres un buen empresario o una buena empresaria. ¿Cuál es el porcentaje de rotación que tiene tu empresa? Si tienes una alta rotación, no es normal. Oye, pero es que estoy igual que muchas otras empresas. Sí, pero tu obligación es ponerte y enfocarte a estudiar aquellas que no tienen ese alto índice de rotación, qué es lo que están haciendo bien. Entonces ahí es donde puedes tú descubrir que realmente la diferencia la hace el líder, aquel que realmente mueve a las personas por el bien común. Y también creo que estamos en una época en donde hay muchísimas herramientas en donde te puedes capacitar. Así es, Pau. Pero no, aquí lo importante es saber discernir. Nos comentabas de que hay muchos falsos profetas que pues venden tal cual las técnicas para a lo mejor la mercadotecnia. Sin embargo, como líderes tenemos que tener la conciencia de elegir las convenientes fuentes de información. Es, Pau. Ya lo mencionábamos en capítulos anteriores, que es muy importante que como líderes, como empresarias y como empresarios, formemos un criterio. Ese criterio te permite a ti tener una apertura de mente, pero una firmeza en tu criterio. Saber quién eres y hacia dónde vas, para que de esta manera puedas tú elegir aquello que te va a ayudar a capacitarte y desarrollar esas habilidades, pero necesitas exponerlas, exponerte tú como empresaria y como empresario. Y no quedártelas. Y no quedártelas para que nada más tengas el conocimiento. Necesitas desarrollarlo y llevarlo a cabo. Entonces yo los reto a ustedes, empresarias y empresarios, que participen en organizaciones y que se hagan llegar de personas que ustedes inspiren para lograr estos proyectos y de esa manera van a lograr desarrollar más y más su liderazgo. Muy bien, César. Hablando precisamente de materiales que nos pueden abonar a esta formación, ¿qué te parece si en el siguiente bloque nos platicas de una bibliografía muy interesante y también que nos des el tip financiero del día? Claro que sí, Paola, con muchísimo gusto. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima cápsula. Muy bien. Va. Continuamos, estamos en Reconstrucción Empresarial. Continuamos en nuestro último bloque, pero no por eso menos importante. Y lo prometido es deuda. Les tenemos diferentes tips. El primer tip que queremos que nos platique, César, es la bibliografía. El libro se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Danos una breve sinopsis de este libro y por qué lo deberían de leer o para qué nos va a servir. Sí, Pau, con mucho gusto. Amigas empresarias, amigos empresarios, les recomendamos ampliamente este libro porque John Maxwell
creo que es una persona que tiene amplio conocimiento de liderazgo. En el transcurso del libro podrán descubrir muchísimos tips. También te habla de que si el líder se hace o se nace, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene mucho valor, se lo recomiendo de todo corazón, creo que les va a servir muchísimo y van a encontrar en él grandes elementos que los ayudará y les permitirá ser mejores líderes y para que logren inspirar a todos sus colaboradores, pero no nada más eso, sino también a la sociedad en general, a todos los stakeholders que intervienen con su empresa, al gobierno, a los proveedores, a los clientes y a todos en general. Sí. Sí. Inclusive hasta los clientes, ¿no? Y hasta los clientes, claro que sí. Muy bien. El siguiente tip, el tip financiero. A ver, César, ahora, ¿qué nos vas a recomendar? Bueno, con mucho gusto, Pau. Mira, yo quisiera recomendarles por ahí un dicho que nos decía mucho mi padre, mi santo padre. Mi padre nos decía a nosotros, si ganas un peso, no quieras gastar dos. ¿Y a qué hace referencia eso, no? Digo, creo que como mexicanos tenemos ese gran problema, ya seamos empresarios o no seamos empresarios, todos adolemos de este mismo problema. Adolecemos. Sí, tenemos el problema de que queremos gastar dos cuando ganamos uno y eso a nosotros Y nos va más hundiendo. con las tarjetas de crédito, Y más puede con ser las un tema, tarjetas ¿no? de crédito. Yo conozco a muchas empresarias y empresarios que llega el día de la nómina, que llega el día del pago a proveedores y no tienen el flujo, la cantidad de dinero requerida para poder operar. Y se tienen que ver obligados a disponer de tarjetas de crédito que las tienen al tope, etc. Pero ¿en qué nos perjudica esto en general a nosotros como líderes, como empresarias y como empresarios? Que si nosotros llevábamos esas malas prácticas, ¿qué creen? Pues se las vamos a, Las imitan. Ajá. se las vamos a mostrar a nuestros colaboradores y ellos van a aprender de nosotros estas malas prácticas. Y tampoco a ellos les va a alcanzar el dinero. Es importante que sepamos nosotros cuánto ganamos y cuánto gastamos. Y tenemos la obligación moral de siempre generar ahorro para poder tener y ser cautos para el futuro. No sabemos qué viene nunca en el futuro y tenemos que estar preparados, no vivir al día, ni gastando el doble de lo que ganas. Muy bien, pues muchas gracias, César. Es un tip pues muy bueno, muy concreto y muy práctico que yo creo que nos va a servir de mucho. Así es, Pau. Y el siguiente tip que tenemos, pues es a lo mejor un poco más ligero. Es una serie que, bueno, estamos platicando hace unos momentos y me gustaría que se los compartieras porque aquí también podemos ver el tema del liderazgo y la serie se llama... Bueno, la serie se llama Banda de Hermanos, Band of Brothers en inglés, y en esta podrán ustedes todo lo que les hemos platicado el día de hoy sobre las empresarias y los empresarios que inspiran, aquí lo podrán lograr ver ustedes más claro. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién realmente es un líder? ¿Quién realmente mueve las almas por el bien común? En él podrán ustedes descubrir todo esto que les hemos platicado el día de hoy, que con mucho gusto lo hemos hecho, y los va a inspirar muchísimo. En esta serie, el bien, vamos a decir, tutelado es la vida, porque te encuentras tú en la serie al borde de la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de una empresa, pero no estamos hablando. Bueno, sí, es una empresa, pero una empresa militar, vamos a llamarle, un proyecto militar donde lo que está en juego es la vida. Y en las empresas, ¿cuál es el bien tutelado? El patrimonio, la rentabilidad, el dinero que todos ganamos para poder subsistir. Entonces no es nada menos importante. O sea, es muy importante también el bien tutelado en las empresas, porque es donde vamos a garantizar... Y juegan la vida de todos los... Bueno, juegan la vida, pero realmente lo que está en juego es el patrimonio, el dinero que todos vamos a llevar a nuestros hogares para poder subsistir en esta vida. Sin embargo, digo, acá en la serie podremos ver ese tema, que el bien tutelado es la vida y cuán importante es ser un buen líder, un buen empresario, una buena empresaria. Y por ejemplo, César, en esta serie, ¿qué capacidades o habilidades descubriste tú en alguno de los personajes como líder, como autoridad? Híjole, es maravilloso. Ves tú en el principal personaje, que es el que representa la parte que tiene ese liderazgo, esa autoridad, ves en él, en este personaje, ves tú a un individuo que se prepara, que no le teme a enfrentarse, a exponerse a los riesgos,
que toma decisiones, que logra inspirar a todos sus colaboradores que están con él en la compañía para sacar adelante los proyectos. Es padrísimo, o sea, les va a encantar. Pues muchísimas gracias, César. Y comentarles que seguimos con nuestro proyecto de reconstrucción social. Hemos ya recibido algunos comentarios y sobre todo gente que se quiere sumar a este proyecto. Recuérdanos, César, en qué consiste el proyecto de reconstrucción social. El tema de reconstrucción social, les recordamos con mucho gusto, Paola, queridas amigas, queridos amigos, consiste en que si tú tienes como empresario o como empresario en el ramo de la construcción algún inventario que tengas por ahí sobrado y que te está estorbando y que te está causando una molestia, lo dones con nosotros. Nosotros vamos a buscar un hogar donde tengan esta necesidad, se lo vamos a donar para generarles un beneficio, para que logren tener una mejor vida. Muchísimas gracias, César, y seguimos esperando entonces su apoyo. Y queremos agradecerles por habernos escuchado o visto en este episodio. Esperemos que estos tips y algunos conceptos que manejamos el día de hoy les sirvan, y seguimos ahora sí semana tras semana transmitiendo un episodio más para abonarles a su formación como empresarios o empresarias. Les recuerdo... Perdón, los esperamos en nuestro próximo capítulo, que va a ser muy interesante también. Muy bien, les recuerdo que yo soy Paola Dávila. Y yo soy César Navarro. Y esto fue... Reconstrucción Empresarial. Hasta la próxima. Una visión diferente de la industria de la construcción, negocios, arquitectura, ingeniería, diseño y sobre todo creatividad. Reconstrucción Empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción.